Cáncer, bienvenido a tu lectura de amor para enero del 2020. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot Stars. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Vamos a iniciar con el mensaje que tienes de amor para el mes de enero y luego veremos las características físicas del hombre y de la mujer que vas a estar conociendo. Mira, me están indicando acá de que algunos de ustedes están sintiendo una presencia de algún niño a su alrededor. Puede ser que estás recibiendo noticias durante el mes de enero en cuanto al amor, de que algo se está gestando en tu barriguita. Podrías estar recibiendo noticias de embarazo, estás teniendo esa intuición, ese sexto sentido. Si no estás sintiendo esto tú como madre o pues como padre que estás sintiendo ese cariño de que ya estás listo, estás lista para que este año 2020 te traiga un hijo, podrías estar teniendo esas energías con niños a tu alrededor, donde estos niños están buscándote a ti como un ejemplo a seguir, están buscando tu ayuda, tu opinión, o podría ser también que estás ayudando a niños que estén en algún tipo de necesidad, haciendo algún tipo de donación, haciendo algún tipo de trabajo de voluntariado, o podrías incluso también estar prestando la atención a los hijos de tus amistades o familiares y tú dedicándoles un cierto tiempo a ellos. Hay nuevas aventuras y nuevas etapas para ti que están empezando a desarrollarse y algunos están despertando ese instinto materno, ese instinto paterno durante este mes de enero. Mira, la carta del As de Bastos, el Rey de Copas y el 10 de Copas. Está hablando de una energía donde algunos de ustedes, guerreros de Cáncer, podrían estar planeando o pensando en firmar documentos. Documentos que podrían tener que ver con una unión formal entre ustedes. Documentos como un documento civil para una boda. Documentos que estás firmando para aceptar algún tipo de nueva propiedad. Si alguno de ustedes ha tenido intención de cambiar de casa, Cáncer, si has tenido intención de mudarte, de hacer algo distinto con respecto a tu hogar, de alquilar una propiedad, ya sea tuya, para generar más dinero y tal vez alquilar otra casa, todo eso lo vas a estar realizando con tu pareja durante este mes. Me hablan de una energía también de personas que podrían estar solteros y que tienes esas ganas de iniciar una familia durante este mes de enero, que estás enfocándote más en que aparezca en tu vida esa persona ideal, esa persona que tú tanto amas, que tanto quieres amar, para formar esa familia. Veo que algunos de ustedes están con esa necesidad, con esas ganas de tener un hogar, de tener una familia, de tener hijos, de casarse, de tener una casa. Y esto podría tener que ver porque has estado siempre experimentando con ciertas situaciones o ciertas personas a tu alrededor que no ha funcionado, donde te has sentido de que no tienes al 100% lo que tú estás buscando con respecto a el hogar, con respecto a la familia. Te hablan de un mes de enero del 2020 en donde no puedes quedarte callado y que tienes que tener control con respecto a tus sentimientos, a tus emociones. Algunos de ustedes están planeando hacer algún tipo de viaje durante este mes de enero o cuando llegue el mes de enero, porque recuerda que aún faltan unas semanas. Podrás entonces darte cuenta de que se te va a pedir que viajes o tú tienes esas ganas de repente de irte a un lugar, pero es algo que te va a surgir de la nada, es algo que va a salirte de repente, que tú vas a decir me quiero ir para tal lado. Eso es algo que tienes que escuchar. Escucha esa intuición que vas a estar teniendo porque tus guías quieren llevarte a algún lugar, quieren que veas algo. Habla también de una persona que estás extrañando, una persona que tienes tiempo de no ver desde hace varios meses o varios años, que podría estar reapareciendo nuevamente en tu camino. Vamos a ver las características físicas del hombre que vas a estar conociendo. Aquí está, esta es la carta que quiere hablarte. Te sale la carta del Caballero de Copas. Te habla de un hombre, mira, un hombre que viene de otras tierras, un hombre que está aventurándose, un hombre que está dispuesto a cruzar el mar, cruzar océanos, cruzar fronteras para llegar hacia donde ti. Me hablan de un hombre que tiene los cabellos claros, puede ser un amarillo, chocolate claro, es un hombre que tiene un rostro, la cara es bastante pequeña, es un hombre alto, tono de piel blanco.
Es un hombre que podrías estar conociendo a través de grupo de amistades. Si no lo has conocido todavía, podrías estarte encontrando con él en algún tipo de fiesta, reunión, con algún tipo de gente. Es un hombre que está en contacto muchísimo con sus sentimientos y que está dispuesto a darte su corazón, a darte un mensaje, darte todo lo que tú estás esperando y necesitando en el amor. Es un hombre que viene de otras tierras. Y mira, y a ti te marca viaje, te marca conexiones en otras tierras con estas cartas que vimos acá también. Algún tipo de vacaciones que podrías estar planeando para el mes de enero van a ser muy positivas para ti. Prepárate porque si este hombre aún no lo has conocido durante el mes de enero, podrías estar recibiendo algún tipo de invitaciones por medio de tus amistades. Ellos son los que te lo van a presentar. Mira que llegó un familiar o una amistad a pasar la Navidad y Año Nuevo con nosotros, todavía está aquí en enero, vamos a reunirnos para hacer una despedida o vamos a reunirnos para salir, quiero que nos acompañes. Eso lo vas a estar viviendo y ahí por ese medio vas a conocer a esta persona, a este caballero. Vamos a ver a la mujer que podrás estar conociendo, Cáncer, durante este mes. En algunas ocasiones, si tú eres la chica, pues este mensaje podría ser para ti. Mira, te sale la carta de el Sota de Oros. Es una mujer joven, una mujer con un tono de piel morena, una mujer que tiene el cabello negro, largo. Veo que es una mujer que tiene los labios prominentes, una mujer de estatura media, una mujer que maneja finanzas, maneja dinero. Ella podría estar trabajando en las líneas de análisis financiero, podría estar trabajando en las líneas de atención al cliente, podría trabajar como en una caja, como cajera. Y es una mujer que está en el momento más lindo y más fuerte de su vida, de su carrera. Es conveniente conocerla. Es una mujer que tiene un gran balance en su vida. Una mujer que está dispuesta a cerrar ciclos y abrirse hacia cosas nuevas y todavía está en esa etapa como de experimentar. Una mujer sincera, una mujer que podrías estar conociendo en viajes también con esta carta del mundo, o ella podría estar viajando en tu país, hacia tu país. Morena, estatura media hacia baja, delgada, tiene las manos bastante delicadas. Le gusta vestirse con ropa que flote con el viento, ropa bastante delicada. Y es conveniente conocerla, definitivamente que sí. Así es que ya lo sabes, Cáncer, esta es la chica que podrías estar conociendo durante este mes de enero. Podría también tener algo que ver con agencias de viajes. Pero veo que el viaje está muy marcado para estas dos personas que podrías estar conociendo. Esa puede ser la línea de trabajo de ella. ¿Cuál es el mensaje de parte de los arcángeles para ti? Los arcángeles del romance. Te sale la carta de que muy pronto, así es que muy pronto va a estar llegando esta persona que tú has estado esperando, que tienes que tener claridad con respecto a lo que tú quieres para que se manifieste ya. Así es que no tengas dudas de la persona que tú quieres en tu vida. Empieza a manifestarla y tener esa claridad porque muy pronto van a estar apareciendo estas personas en tu camino. Y el otro mensaje para algunos de ustedes es que tienes que darle una oportunidad a tu relación. Necesitas trabajar en tu relación, ya sea que estés con una pareja en estos instantes o puede ser que tienes que trabajar también en ti mismo, en la relación contigo misma, contigo mismo, para que puedas entonces abrir tus caminos a recibir el amor que viene de parte de este caballero de copas, alguien que tiene gran interés en ti, alguien que quiere dejarte saber sus sentimientos, que quiere compartir contigo. Y de esta Sota de Oros, que también marca como una mujer mucho menos experimentada, pero que tiene esa disposición de aprender. Y tal vez le falten algún tipo de experiencia en ciertas cosas, pero en otras tiene una experiencia bastante fuerte también. Está buscando ese balance en su vida. Y tienes que darle esa oportunidad entonces de trabajar en ti, de valorarte a ti, prepararte para el amor que podría estar llegando en tus caminos para este mes de enero.
En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de la predicción para el 2020 en general y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto un mes de enero lleno de muchísima luz, amor y progreso.